El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la orilla del lago en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero. Y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia las ciudades a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús. Al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en este evangelio vemos que Jesús es el Señor propiamente de los espíritus impuros. Y vemos ahí cómo estos hombres, ¿verdad?, están en la tierra de los Gadarenos, un lugar en donde una de las principales actividades económicas pues no eran propiamente en un lugar propiamente judío, pues era el ganado y parte de ellos pues el cuidar cerdos. Vemos que los sepulcros propiamente es el lugar donde se pudieran llevar a cabo las ceremonias impuras o el lugar de los espíritus malignos. Jesús va a pasar por ese lugar, salen 2 hombres que seguramente tratarían de golpear a los que pasaban por ahí, por eso dice que eran feroces y por lo mismo nadie se atrevía a pasar. Jesús va por ese camino y le gritan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Con interrogante. Pues descubrían que no lo podían hacer caer, pero también descubrían que ese hombre, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, para los demonios no era Dios, decían ellos. ¿Por qué? Porque tenía hambre de repente, porque tenía sed, ¿verdad? Jesús así lo dirá en la cruz, ¿verdad? Tengo sed. Si los demonios hubieran sabido que era el Hijo de Dios, no buscarían crucificarle. Entonces, Jesús, hay un diálogo, ¿verdad?, entre los posesos y Jesús. Había como una negociación, ¿verdad? Pues le dicen: ¿acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo? Ellos esperaban solamente una venida cuando ya fuera la definitiva. No esperaban 2 venidas, ¿verdad? Que Jesús viene a encarnarse y después vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y luego hay una súplica. Ordinariamente se decía que los demonios trataban de negociar, ¿verdad? Por eso le dicen: si vienes a echarnos fuera, no le dicen si ahí había más hombres, mándanos ir a meternos a ese hombre, porque el hombre tiene imagen y semejanza de Dios. No le dice de un toro o de una oveja, porque eran animales que se sacrificaban en el templo. El demonio pide lo más bajo, lo impuro, hasta ese tiempo, los cerdos. ¿Por qué? Porque es el lugar propiamente de aquel que se alimenta de lo peor, ¿verdad? Los cerdos. Entonces los demonios piden ir a ese lugar y después se van hacia el precipicio, al lago. Vemos también aquí otro acontecimiento. Quedan 2 hombres libres del demonio, que serán los que darán testimonio, pero también son los dueños de esa piara de cerdos los que salen perjudicados. 2 visiones, para los judíos
una persona que liberaba a otra persona del mal era equiparado a un profeta. Podríamos decir que Elías o Eliseo. Pero este mismo hecho, este mismo acontecimiento, visto desde los griegos, decían, todo aquel que obre supuestamente milagros es un hombre hechicero, es un hombre malo. Entonces, para aquellas gentes que su vida había sido una causa de pérdida económica por la muerte de aquellos cerdos, pues va a ser Jesús alguien que les viene a traer desgracia. Ellos no ven que quedaron 2 hombres libres del demonio. Igual nos puede pasar a nosotros si nosotros no dejamos nuestras situaciones y condiciones de pecado, pues podemos ver en Jesús a alguien que viene a perjudicarnos. Pero si nos dejamos liberar por el Señor de todos los actos que no han sido muy limpios, pues el Señor viene a recobrarnos como verdaderos hijos de Dios. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Te mando mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.